¿Alguna vez te has preguntado si tratar la ceniza de un difunto con descuido podría tener consecuencias espirituales profundas? La Biblia no habla directamente de urnas o cremaciones modernas, pero sí deja claro que hay actos que pueden deshonrar la memoria y el propósito eterno del alma. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo revela una verdad poderosa. El cuerpo pertenece a la tierra, pero el espíritu es de Dios. Manipular las cenizas fuera del respeto y el temor reverente puede ser una forma de quebrantar esta separación sagrada. Hoy exploraremos por qué ciertos actos con las cenizas pueden abrir puertas espirituales que no comprendes y cómo honrar de forma bíblica la memoria de quienes ya partieron. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en el momento de la muerte? Desde el momento en que el aliento de Dios llenó los pulmones de Adán, el cuerpo humano dejó de ser simplemente carne y hueso. Se convirtió en algo sagrado, en un instrumento elegido por el Creador para habitar en medio de su creación. Esta verdad permanece firme hasta hoy, aunque muchas veces sea ignorada. Cuando alguien muere, solemos pensar que lo que queda es solo el envoltorio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre ese cuerpo? Es realmente insignificante lo que hacemos con sus restos. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo escribe: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este mandato no desaparece con la muerte, porque el respeto y la honra hacia ese templo continúan siendo un reflejo de nuestra reverencia por el Creador. Vivimos en una época en la que la cremación se ha vuelto una práctica común. Muchos lo hacen por razones prácticas, económicas o culturales. Sin embargo, más allá de la decisión de incinerar el cuerpo, lo que verdaderamente debe ser examinado con detenimiento es lo que hacemos después con esas cenizas. Algunas personas las conservan en casa, otras las dispersan en lugares significativos, algunas las usan para fabricar joyas o adornos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que esto representa desde una perspectiva espiritual. ¿Estamos tratando esos restos con el respeto que Dios espera? ¿Somos conscientes de que ese cuerpo, ahora reducido a cenizas, fue un canal por el cual Dios se manifestó en esta tierra? En el Antiguo Testamento encontramos un profundo sentido de reverencia hacia los cuerpos de los muertos. Los patriarcas eran cuidadosamente sepultados en lugares específicos, como Abraham, que compró una cueva para enterrar a Sara. Génesis 23. Incluso el cuerpo de José fue sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida para ser enterrado allí, tal como él mismo lo había pedido en Génesis 50, 25 a 26. ¿Por qué tanto cuidado con cuerpos que ya no respiraban? Porque entendían que no eran simplemente restos, sino la representación final de una vida que Dios había utilizado. No eran solo huesos, eran testimonios silenciosos del paso del Altísimo por la historia humana. Era una forma de declarar que aún en la muerte Dios sigue siendo soberano. Cuando Jesús fue crucificado, no fue arrojado sin más en una fosa común. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo envolvió en lino limpio, lo colocó en una tumba nueva y selló la entrada con una piedra. Mateo 27, 57 a 60. Este acto no fue casual. La honra que se dio al cuerpo de Cristo fue una declaración de fe, de amor y de profunda conciencia espiritual. El cuerpo que había sido templo de Dios merecía un descanso digno.
Esa reverencia no solo era un gesto humano, sino un reflejo del reconocimiento de que el cuerpo tiene un valor más allá de la vida física. Si el Hijo de Dios fue tratado con tal cuidado después de su muerte, ¿por qué pensar que los cuerpos de nuestros seres queridos, también hechos a imagen y semejanza de Dios, deben ser tratados de cualquier manera? El cuerpo humano es más que un recipiente, es parte de la obra redentora de Dios. Fue con su cuerpo que Jesús tocó, sanó, enseñó, fue azotado, crucificado y resucitado. Fue con cuerpos que los apóstoles predicaron, sufrieron, murieron como mártires. Y será con cuerpos glorificados que los creyentes resucitarán. Romanos 8:11 afirma: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esta esperanza futura nos muestra que el cuerpo, aunque decaiga, tiene un destino espiritual. Las cenizas que hoy guardas, dispersas o transformas, fueron parte de un plan eterno. No son simples residuos, son vestigios de una historia santa. En la cultura hebrea, tocar un cadáver implicaba impureza ritual. No porque el cuerpo fuera malo, sino porque la muerte era símbolo de separación del Creador. En Números 19:11 se establece: el que toque el cadáver de cualquier persona será impuro durante 7 días. Este mandato ceremonial subraya la necesidad de tratar con seriedad todo lo relacionado con la muerte. Aunque vivimos en una nueva dispensación, donde ya no estamos bajo la ley mosaica, los principios espirituales aún permanecen vigentes. No es el acto físico lo que contamina, sino la falta de discernimiento espiritual con la que actuamos. Cuando manipulamos los restos sin reverencia, sin oración, sin guía de Dios, estamos traspasando límites que no vemos, pero que existen en el mundo espiritual. La humanidad ha perdido en gran medida la conciencia del cuerpo como algo sagrado. La cultura moderna reduce todo a lo útil, lo práctico, lo simbólico. Pero cuando reducimos un cuerpo a un objeto utilizable, olvidamos que fue diseñado para reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hablar de honra eterna si tratamos lo eterno con descuido? En primero de Tesalonicenses 4:13-14, Pablo consuela a los creyentes diciendo: no queremos, hermanos, que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en Él. Este pasaje no solo promete resurrección, sino que implica que lo que fue sembrado, el cuerpo, será levantado. ¿Y cómo sembramos algo que despreciamos, reducimos o maltratamos? No se trata de imponer formas ni de dictar ritos vacíos, sino de volver al entendimiento espiritual de lo que somos: cuerpo, alma y espíritu, y de cómo cada parte tiene valor ante Dios. El cuerpo fue instrumento, fue templo, fue parte de la experiencia de vida. Lo que hagamos con sus restos dice mucho sobre lo que creemos acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Muchos piensan que no importa lo que se haga con las cenizas, porque ya el alma no está ahí. Pero esa lógica, aunque racional, no es espiritual. No se trata de que el alma esté o no esté. Se trata de cómo nosotros respondemos ante lo que fue santo. La reverencia no es por el polvo, sino por lo que ese polvo representa: la creación de Dios. Hay quienes guardan las cenizas en el armario, en una repisa, en una caja decorada.
Otros las llevan en el auto, en el bolso, en medallas o anillos. Lo hacen con cariño, con apego, con un deseo de estar cerca de quien partió. Pero, ¿acaso esa cercanía no está disponible en el Espíritu? ¿Por medio de la oración y el consuelo del Espíritu Santo? ¿No es mejor acercarnos a Dios que aferrarnos a lo que no puede darnos vida? El profeta Isaías escribió: el pueblo honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. A veces, sin darnos cuenta, nuestros actos más tiernos esconden vacíos espirituales no resueltos. Y cuando ese vacío se llena con cenizas, en vez de con fe, perdemos la oportunidad de sanar verdaderamente. Una mujer dolida por la pérdida de su esposo decidió conservar sus cenizas en una urna que llevaba a todas partes. Dormía junto a ella, le hablaba, le pedía consejos. Con el tiempo comenzó a sentir presencia extraña, sueños perturbadores, emociones inestables. Consultó a su pastor, quien con sabiduría le explicó que aunque su amor era genuino, estaba reemplazando la presencia de Dios por un recuerdo físico. No había hecho un ritual pagano, ni invocaciones ocultas, pero sin saberlo había deshonrado el lugar de Dios en su corazón. Su restauración no vino de deshacerse de las cenizas solamente, sino de entregar a Dios su dolor, su dependencia y su duelo. Solo así encontró paz. El enemigo aprovecha cada vacío emocional y cada acto sin discernimiento para infiltrarse. No necesita altares satánicos. Le basta con corazones heridos que se aferran a lo visible por miedo a soltar lo invisible. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Honrar a un ser querido no es cargar sus restos, es caminar con su legado en la fe. Es recordar con gratitud, no con idolatría. Es confiar en que si Dios fue fiel en vida, también lo será en la muerte. Lo que hagamos con las cenizas de un difunto revela mucho más que nuestras costumbres. Habla de nuestra visión del cuerpo, del alma y del destino eterno. Habla de nuestra obediencia, de nuestro respeto por lo sagrado y de nuestra fe en la resurrección. Si realmente creemos que el cuerpo fue templo del Espíritu Santo, entonces sabremos que su destino no es una repisa, una joya o una dispersión sin sentido. Su destino es el descanso, el honor y la entrega definitiva a Dios. Cuando sembramos una semilla, lo hacemos con esperanza. Cuando sepultamos un cuerpo, no lo ocultamos, lo entregamos a aquel que puede volverlo a levantar. Lo mismo debería aplicarse a las cenizas. No las escondas, no las endioses, no las manipules como si fueran algo sin valor. Ahora, busca dirección y permite que el Espíritu Santo te muestre cómo honrar verdaderamente a quien partió. Porque cuando tratamos con reverencia lo que fue santo, abrimos la puerta para que Dios también trate con honra nuestros procesos de duelo y sanidad. Y en ese acto de obediencia encontraremos paz. Cuando se habla de muerte y despedida, muchas decisiones se toman con el corazón roto y la mente nublada por el dolor. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde se toman decisiones cargadas de simbolismo, pero vacías de dirección espiritual. Una de esas decisiones, cada vez más común, es dispersar las cenizas de un ser querido en ríos, montañas, playas o lugares que representaron algo importante en vida. El gesto pretende ser hermoso, pero ¿alguna vez hemos preguntado a Dios qué opina al respecto? ¿Acaso todo lo que parece significativo ante nuestros ojos es correcto delante de los suyos? La Escritura nos enseña que no podemos actuar por impulso emocional, ni decidir según la costumbre del mundo. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos confronta directamente con una realidad espiritual. Muchas prácticas que parecen correctas pueden estar abriendo puertas que no entendemos. No se trata de juzgar a quienes lo han hecho con buenas intenciones, sino de abrir los ojos espirituales para entender lo que la Biblia dice respecto a los actos que realizamos con los cuerpos o restos de los difuntos. Dios estableció principios de honra y separación para todo lo que tuviera relación con la muerte. En el libro de Números 19, 11 a 13 se dice claramente: el que toque cadáver de persona alguna quedará impuro 7 días. No se habrá rociado con el agua de la purificación, es impuro. Su impureza está aún sobre él. Este principio no apunta al cuerpo en sí como maldito, sino a la necesidad de no interactuar con la muerte sin dirección espiritual. Cuando dispersamos cenizas en lugares naturales, sin oración, sin consagración y sin buscar la voluntad de Dios, estamos rompiendo el orden espiritual que Él estableció desde el principio. No lo hacemos con malicia, pero sí con ignorancia. Y esa ignorancia no nos exime de las consecuencias. La muerte siempre ha sido un punto de contacto entre el cielo y la tierra. En la Biblia, cada vez que un cuerpo era entregado a la tierra, había una forma, un protocolo, un respeto. Abraham no solo enterró a Sara, compró una propiedad específica para ese fin. Jacob pidió ser enterrado en la misma tumba de sus padres. José pidió ser sacado de Egipto para que su cuerpo descansara en la tierra prometida. Estos no eran simples actos sentimentales, eran decisiones espirituales guiadas por la conciencia de que el cuerpo, incluso en su estado inerte, tenía una conexión con el propósito divino. Cuando alguien decide esparcir cenizas en un bosque, en el mar o en el viento, sin haber consultado a Dios, está decidiendo desde el alma, no desde el espíritu. Y todo lo que nace del alma, sin sujeción al Espíritu Santo, corre el riesgo de abrir brechas espirituales. Estas brechas pueden manifestarse en formas sutiles: confusión, desasosiego, cargas emocionales inexplicables, ciclos de tristeza que no se rompen. Porque donde hay desobediencia espiritual, aunque sea sin intención consciente, también hay consecuencias. Dios es misericordioso, pero no deja sin efecto los principios que Él mismo estableció. Muchos actos simbólicos que hoy se celebran como gestos de amor o cierre emocional están en realidad reproduciendo patrones paganos que Dios mandó eliminar. En el Antiguo Testamento, los pueblos paganos acostumbraban quemar a sus muertos y esparcir sus restos como ofrenda a sus dioses. Dios, al formar a Israel como pueblo santo, los apartó de esas prácticas y les enseñó a sepultar, a marcar tumbas, a reconocer que el cuerpo debía descansar en la tierra, no fundirse con los elementos ni disolverse en el aire. No era un capricho cultural, era una separación espiritual clara entre lo profano y lo consagrado. La tierra es del Señor y todo cuanto hay en ella, pero no todo uso que hacemos de ella honra su nombre. No es lo mismo sembrar una semilla que fue diseñada para dar fruto, que lanzar al aire restos de un cuerpo sin la guía del Espíritu. Porque lo primero se hace con dirección divina y lo segundo con lógica humana. Lo que muchas veces se presenta como un acto de amor puede convertirse en una acción que confunde el orden espiritual. El Salmo 24, 1 declara: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si es de Él, no podemos decidir arbitrariamente lo que hacemos con sus elementos, y mucho menos con lo que fue un cuerpo humano hecho a su imagen. En la Escritura no encontramos un solo ejemplo
donde las cenizas de un cuerpo humano fueran dispersadas para simbolizar despedida, ni como homenaje ni como consagración. Esto no es un detalle menor. La ausencia de este tipo de actos no es casualidad, sino un indicativo claro de que la dispersión no forma parte del diseño espiritual revelado. Cuando Dios quería que algo fuera esparcido, lo hacía con juicios. El polvo esparcido del becerro de oro, por ejemplo, fue una muestra de castigo. Éxodo 32:20. Cuando el juicio caía sobre Sodoma y Gomorra, todo fue reducido a cenizas como señal del furor de Dios. Pero nunca, en ningún momento, las Escrituras indican que dispersar cenizas humanas fuera un acto de honra o espiritualidad. Esa omisión es en sí misma una advertencia. El respeto por los restos humanos está ligado directamente al respeto por el propósito que ese cuerpo tuvo en la tierra. Cuando se pierde ese sentido de propósito, se abren caminos para que el enemigo distorsione lo que debería ser sagrado. Satanás no necesita una invocación directa para operar. Le basta con un acto inconsciente, pero fuera del orden de Dios, para introducir confusión, tristeza y carga espiritual. Dios es orden, no confusión. Y cuando seguimos sus caminos, aún en medio del dolor, encontramos paz. Hay quienes creen que dispersar las cenizas en un lugar especial ayuda a liberar el alma del difunto. Esta idea, aunque popular, no tiene sustento bíblico. El alma no queda atada a un lugar físico, va al encuentro de su destino eterno determinado por su relación con Dios. Pensar que esparcir cenizas puede guiar, liberar o facilitar el descanso del alma es caer en conceptos erróneos que se alejan del Evangelio. Eclesiastés 12:7 lo expresa con claridad. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay procesos en la naturaleza que puedan intervenir en el destino del alma. Es Dios quien juzga, quien recibe y quien determina. Nuestra tarea no es facilitar ese viaje, sino obedecer sus principios en cada acto. Cuando se dispersan cenizas sin oración, sin consagración, sin guía divina, se introduce una práctica que se aparta del diseño santo. Se transforma en un gesto sin cobertura espiritual. Y lo que no está bajo cobertura espiritual queda expuesto a otras influencias. No se trata de superstición ni de misticismo, sino de principios bíblicos que no deben ignorarse. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:23, escribió: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta verdad aplica también a las decisiones que tomamos al despedir a quienes han partido. El duelo es un terreno sagrado. Es en ese momento donde el alma está más sensible, donde las emociones están expuestas y donde el enemigo puede sembrar ideas que parecen piadosas, pero en el fondo desvían la atención de la obediencia a Dios. Las decisiones tomadas en el dolor deben ser guiadas por la palabra, no por las emociones. Porque lo que hoy parece un cierre simbólico, mañana puede convertirse en un punto de acceso a cadenas que no se ven, ¿no? Es por esto que necesitamos restaurar el entendimiento bíblico sobre la muerte, la honra al cuerpo y el respeto por los principios espirituales establecidos por Dios. Las cenizas no son solo un polvo sin valor, son parte de algo que fue santo, útil y digno. El hecho de que ya no haya vida en ese cuerpo no nos da derecho a decidir desde la cultura o el sentimentalismo lo que haremos con él. Debemos preguntar, discernir, buscar dirección y actuar bajo la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 nos recuerda: la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría
es la que necesitamos para tomar decisiones que honren a Dios, incluso en medio del luto. La dispersión de ceniza sin un marco espiritual claro puede alterar el proceso de duelo, prolongarlo e incluso impedir el cierre emocional necesario. En vez de liberar, puede generar dependencia emocional hacia lugares, recuerdos o símbolos que reemplazan la verdadera fuente de consuelo, el Espíritu Santo. En vez de paz, puede traer intranquilidad. En vez de honra, puede manifestar confusión. En vez de cierre, puede perpetuar la atadura. Porque todo acto espiritual mal enfocado tiene consecuencias, incluso si nace de una buena intención. El llamado de Dios no es a entender todo, sino a obedecer lo que Él ha revelado. No nos corresponde decidir según lo que sentimos, sino actuar según lo que Él ha dicho. Si queremos paz, dirección y descanso verdadero, incluso en la muerte, debemos honrar el orden espiritual que Él ha establecido, porque en su orden está la protección, en su voluntad está la cobertura y en su palabra está la guía que nos libra del error. El cuerpo fue polvo y volverá al polvo, pero entre esos dos puntos hay un propósito, y ese propósito no termina con la vida, sino que se honra hasta en el acto final. Dispersar cenizas como si fueran un gesto decorativo, sin buscar la dirección de Dios, es ignorar que lo que fue sagrado ante sus ojos no puede ser tratado como algo profano. No es una ceremonia superficial, es un momento profundamente espiritual que debe ser conducido por la verdad eterna, no por la emoción del momento. La palabra no cambia. Sus principios no se ajustan a las modas ni a las tendencias. Y aunque el mundo diga que todo es válido si te hace sentir mejor, Dios dice que solo lo que nace de su voluntad permanece. Es ahí donde está la verdadera paz. El dolor de una pérdida puede llevarnos a decisiones que, aunque llenas de afecto, no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. Una de las prácticas más comunes hoy en día es conservar las cenizas de un ser querido dentro del hogar. Muchos lo hacen con la intención de tener cerca a quien amaron en vida. Lo que comienza como una forma de consuelo puede convertirse en un vínculo invisible que prolonga el sufrimiento, alimenta la tristeza y estanca el alma en un duelo sin fin. Detrás de esa urna aparentemente inofensiva puede esconderse una raíz espiritual que impide el cierre, interrumpe la paz interior y desvía la mirada del cielo hacia el pasado. Cuando la Escritura habla de muerte y sepultura, siempre presenta estos actos como transiciones que deben ser enfrentadas con obediencia, no con apego. En Eclesiastés 3:20 se establece con claridad: todos van al mismo lugar, todos proceden del polvo y al polvo volverán. La intención divina al permitir la muerte no es perpetuar el dolor ni fomentar la nostalgia que ancla, sino llevarnos a una comprensión más profunda de la eternidad. Dios no nos llama a aferrarnos a lo que ha terminado, sino a prepararnos para lo que Él tiene por delante. Sin embargo, al guardar las cenizas dentro del hogar, muchas personas transforman ese acto en una extensión del vínculo físico, como si el alma todavía habitara entre ellos, como si al conservar los restos pudieran detener el paso del tiempo o negar la realidad de la separación. El duelo es legítimo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No está mal sentir la ausencia, ni es incorrecto llorar. Lo que se convierte en una trampa espiritual es mantener una conexión física con lo que ya pertenece al dominio de Dios. Al guardar las cenizas, el hogar se convierte en un espacio compartido entre lo natural y lo eterno. Lo que debería ser memoria se transforma en presencia mal canalizada. La casa, que debería ser un lugar de descanso, se carga de emociones densas, silencios pesados y recuerdos que no sanan, sino que se repiten.
La atmósfera espiritual se altera, no por superstición, sino por desorden. No estamos llamados a caminar con lo que ya fue, sino a continuar bajo la dirección de Dios, en paz y en fe. En el Antiguo Testamento nunca se ve al pueblo de Dios guardando restos humanos dentro de sus tiendas. La separación era clara. Los cuerpos eran llevados fuera del campamento y enterrados en lugares asignados, no por desprecio, sino por obediencia. La muerte no era traída al centro del hogar, porque sabían que esa cercanía física afectaba el ambiente espiritual. En Números 5:2, el Señor instruyó a Moisés: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todo el que tenga flujo y a todo contaminado por el muerto. Esta medida no era sanitaria, era espiritual. El campamento debía ser un espacio de vida, no de permanencia de la muerte. Cuando una familia decide guardar las cenizas en su casa, por más amor que haya, está desobedeciendo un principio espiritual de separación. Guardar las cenizas puede convertirse en una forma de apego que sustituye la guía del Espíritu Santo. En lugar de buscar el consuelo en la palabra, en la oración, en la presencia de Dios, el corazón herido recurre al objeto físico como un refugio emocional. Pero esa dependencia no produce libertad, sino que refuerza la herida. La fe comienza a estancarse, porque en el lugar donde debería fluir esperanza se mantiene viva la pérdida. Y en ese estancamiento, el enemigo encuentra terreno fértil para introducir pensamientos de culpa, nostalgia destructiva y dolor que no sana. El hogar se vuelve una extensión del pasado y no un altar donde se honra al Dios que da y quita, que consuela y restaura. La palabra de Dios enseña que el lugar de la sanidad no es el pasado, sino su presencia. En Isaías 61:3 se revela la intención divina para quienes sufren: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La expresión gloria en lugar de ceniza no es una metáfora vacía, es una dirección espiritual. Dios no quiere que vivamos rodeados de cenizas, sino revestidos de esperanza. Cuando el hogar se llena de restos, se resiste el intercambio divino. Se guarda la ceniza, pero no se recibe la gloria. Se conserva el recuerdo físico, pero se pierde la restauración espiritual. No. Jesús no edificó su iglesia sobre tumbas, sino sobre la fe de los que están vivos. Su enfoque fue siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. En Lucas 9:60 le dijo a un hombre que deseaba enterrar a su padre antes de seguirlo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta respuesta no fue insensible, fue radicalmente espiritual. Cristo no estaba despreciando la muerte, estaba declarando que seguirle requiere cortar ciertos lazos que impiden avanzar. Guardar cenizas en casa es en muchos casos una forma silenciosa de decir que no estamos listos para seguir caminando. Es una declaración inconsciente de que el pasado sigue ocupando un lugar central en nuestro presente. El duelo necesita procesarse en fe, no mantenerse vivo a través de símbolos físicos. Si la presencia de las cenizas en el hogar se convierte en parte de la rutina, si se les habla, si se les rinde algún tipo de homenaje continuo, lo que parece consuelo se convierte en culto emocional. No importa que no haya una intención consciente de idolatría. Cuando el alma se aferra a un objeto más que a Dios, ese objeto se transforma en sustituto espiritual. Y todo sustituto espiritual es en esencia una forma de idolatría. El corazón fue creado para adorar, y si no adora a Dios en el dolor,
adorará el recuerdo, la pérdida, el vacío. Dios nos creó con la capacidad de recordar, pero no con la necesidad de retener físicamente lo que ya le pertenece a Él. En el Salmo 116, 15 se afirma: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esta declaración muestra que la muerte de un justo no es una tragedia en el cielo, es una transición valiosa. Si para Dios es estimada, nosotros no debemos convertirla en prisión emocional. Honrar a quien partió no se trata de sostener sus restos, sino de vivir de manera que el testimonio de su vida continúe a través de nuestras acciones. Lo que permanece no es lo que conservamos en una urna, sino lo que decidimos continuar en el Espíritu. El hogar debe ser un lugar donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Cuando se introducen elementos que no están bajo su dirección, el fluir se entorpece. El ambiente espiritual se carga, y aunque no siempre se perciba de forma inmediata, con el tiempo se manifiestan señales: falta de paz, insomnio, emociones confusas, una tristeza que no cede. No es una consecuencia automática, sino el resultado de un desequilibrio espiritual sostenido. La sanidad emocional y espiritual requiere decisiones difíciles, pero necesarias. Soltar los restos es una de ellas. No se trata de olvidar, sino de liberar. No se trata de descartar, sino de consagrar. El acto de entregar las cenizas para un descanso final conforme a la voluntad de Dios es un paso hacia la sanidad profunda que Él desea conceder. Cuando María fue al sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús, se angustió, pero el ángel le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Esta pregunta sigue resonando hoy. Muchos buscan consuelo en las cenizas, en los recuerdos físicos, en lo que fue. Pero la vida no está en lo que quedó, está en lo que Dios sigue haciendo. Cristo no está en la tumba ni en la urna, Él está vivo. Y nos llama a vivir también, a buscarle en espíritu y en verdad, no en los fragmentos del pasado. Guardar las cenizas en casa puede parecer un gesto de amor, pero en el fondo puede convertirse en un obstáculo para el propósito de Dios. Es un ancla que no permite que el alma navegue hacia el consuelo divino. Es una decisión que necesita ser reevaluada bajo la luz de la palabra, porque el amor verdadero no se aferra a lo que ya fue entregado, sino que honra soltando, y al soltar permitimos que el proceso de Dios se complete. El alma se libera, el corazón encuentra descanso y el hogar vuelve a ser un espacio donde reina la presencia de Dios. El duelo no desaparece al alejar los restos, pero sí comienza a ser transformado, porque en lugar de aferrarnos al dolor, nos abrimos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe no niega la pérdida, pero sí transforma su significado. Cuando decidimos confiar en el orden de Dios, incluso en el final de la vida, Él convierte las cenizas en propósito y la tristeza en fuerza. No fuimos llamados a convivir con los restos, sino a vivir bajo la promesa del cielo. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven para Él. Cuando el corazón sufre una pérdida profunda, busca formas de aferrarse a lo que fue. No porque no comprenda que la vida continúa, sino porque algo en lo más íntimo clama por mantener viva una conexión. En medio de ese vacío surgen alternativas que parecen inofensivas. Entre ellas una cada vez más popular: convertir las cenizas del difunto en objetos conmemorativos, joyas, reliquias o piezas decorativas. A primera vista parece una forma hermosa de recordar, pero cuando miramos con ojos espirituales la realidad se torna muy distinta, porque lo que parece homenaje puede convertirse, sin que lo notemos, en una forma sutil y peligrosa
de idolatría emocional. La Biblia nos enseña que el corazón humano es propenso a crear sustitutos cuando no tiene una relación profunda con Dios. En Éxodo 32, el pueblo de Israel, al sentir la ausencia de Moisés, pidió un Dios visible a Aarón. En un acto de desesperación, fundió el oro del pueblo y formó un becerro. No lo hicieron porque odiaban a Dios, lo hicieron porque no sabían cómo vivir con la ausencia. Eso es exactamente lo que ocurre hoy cuando se decide encapsular las cenizas de alguien amado en un anillo, en un dije, en una escultura. No se trata de una falta de amor por Dios, sino de una incapacidad de aceptar la pérdida sin transformar el dolor en una imagen tangible. Y justo ahí es donde comienza el problema. Dios no condena el recuerdo, pero sí advierte sobre el reemplazo. En Éxodo 24-5, el segundo mandamiento es claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aunque muchos afirmen que no están adorando un objeto, la realidad espiritual no se mide por la intención, sino por el efecto que produce en el corazón. Si el alma comienza a encontrar paz, consuelo o propósito en una pieza que contiene restos humanos, entonces ese objeto ha tomado un lugar que no le corresponde. Ha desplazado la presencia de Dios como única fuente de consuelo verdadero. No es la forma del objeto lo que determina su poder espiritual, sino la función emocional que cumple. Un anillo no es malo en sí mismo, un relicario no es pecaminoso por su diseño, pero si en ese objeto yace la esencia física de alguien que ha partido, y ese objeto es contemplado con devoción, nostalgia constante o dependencia emocional, entonces se ha cruzado una línea espiritual que la palabra de Dios llama idolatría. No porque se rinda culto abierto, sino porque se le atribuye una función que solo el Espíritu Santo puede desempeñar, traer consuelo, cercanía, dirección y fortaleza. La idolatría emocional es más común de lo que se cree. Es la tendencia del corazón a depositar sentimientos, seguridad o sentido de pertenencia en algo creado por manos humanas. En Jeremías 2:13 el Señor declara: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la imagen perfecta del alma que, en lugar de correr a Dios en su duelo, decide fabricar un punto de anclaje alternativo. El resultado es predecible: una sequía espiritual disfrazada de consuelo humano. Se lleva colgado al cuello algo que representa amor, pero que en realidad impide el verdadero descanso del alma. Cuando el polvo del cuerpo es fundido, comprimido o encapsulado en una joya, se está ejerciendo dominio sobre lo que ya no pertenece al plano humano. Se interviene lo que Dios permitió que volviera al polvo y se rehace con la intención de permanecer. Pero la permanencia no debe buscarse en lo material, sino en la promesa de la resurrección. Romanos 8:11 afirma: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esa es la verdadera esperanza, no la inmortalización en un relicario, sino la promesa de vida eterna en gloria. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el hombre intentó materializar lo intangible, terminó desviándose del propósito. Nadie pensó que guardar maná sería un error, pero cuando lo hicieron sin dirección divina, se pudrió. Nadie pensó que fabricar un símbolo del liderazgo de Aarón sería problemático. Pero cuando se convirtió en ídolo, Dios lo mandó destruir.
Lo que comienza como recuerdo puede convertirse en obstáculo. Y cuando se añade un valor emocional a algo que contiene restos humanos, el obstáculo se multiplica, no por malicia, sino por ceguera espiritual. La Escritura no registra a ninguno de los siervos de Dios conservando objetos con restos de sus muertos. No hay registro de los discípulos conservando un fragmento del cuerpo de Esteban. No hay indicio de que María guardara algún recuerdo físico de Jesús tras la resurrección. Lo que hicieron fue avanzar, predicar, confiar. Su testimonio no fue cargar con algo tangible, sino vivir con una fe que transformó generaciones. Esa es la diferencia entre una fe que se basa en lo invisible y una emoción que se aferra a lo visible. Una impulsa hacia adelante, la otra perpetúa el dolor de lo que ya no está. Cuando se transforma una parte del cuerpo en una joya, se entra en un terreno espiritual inestable. No es solo un acto simbólico, es una decisión que puede afectar generaciones. En el Antiguo Testamento, los objetos asociados a los muertos eran considerados impuros, no por desprecio, sino por separación. En Números 19:16 se lee: cualquiera que toque en campo abierto a un muerto, o hueso humano, o sepulcro, quedará impuro por 7 días. Si esto era cierto con el contacto, ¿cuánto más con la conservación permanente? Aunque hoy ya no estamos bajo la ley levítica, los principios espirituales siguen siendo vigentes. La separación entre lo vivo y lo muerto no ha cambiado en el reino de Dios. Dios no nos llama a ser creativos con lo sagrado, nos llama a obedecer. En Deuteronomio 12:4 dice: no haréis así para con Jehová vuestro Dios. Este mandato se dio en el contexto de las prácticas paganas, donde se reutilizaban objetos, se mezclaban costumbres y se sincretizaban elementos de culto con usos personales. Lo mismo ocurre hoy cuando tomamos lo que pertenece a la eternidad y lo transformamos en algo que pueda acompañarnos en el día a día. No porque deseemos ofender a Dios, sino porque no hemos comprendido la profundidad de lo que representa el cuerpo humano ante sus ojos. La raíz de esta práctica no es la maldad, es la necesidad no resuelta. Es el intento de llenar un vacío con algo físico, cuando solo puede ser lleno con presencia espiritual. Es el error de sustituir el altar de oración por una joya conmemorativa. Es el engaño de pensar que llevar un fragmento de alguien te protege, te consuela o te une. Pero esa unidad no es real, es emocional, no espiritual. La verdadera unidad con los que han partido se encuentra en la fe compartida, en la promesa de vida eterna, en la seguridad de que los que murieron en Cristo están con Él. Filipenses 3:20 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso significa que nuestra perspectiva debe estar alineada con lo eterno. Todo lo que nos ate a lo terrenal en el momento de mayor fragilidad, como lo es la muerte de un ser amado, corre el riesgo de desviar nuestra atención de lo que realmente importa. No fuimos llamados a conservar cenizas, sino a caminar con esperanza. No fuimos creados para llevar sobre nosotros fragmentos de lo que fue, sino para ser llenos del Espíritu que renueva. Las emociones humanas son frágiles, moldeables y muchas veces engañosas. Por eso Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestras intenciones si no están bajo la luz de la palabra. No podemos justificar un acto solo porque nos ayuda
a sobrellevar el dolor. El enemigo muchas veces viste el error con ternura, pero la ternura sin verdad es una trampa. Solo lo que está bajo la guía del Espíritu Santo puede ser realmente edificante. Convertir cenizas en joyas no es simplemente una alternativa moderna. Es un acto que debe evaluarse con la seriedad espiritual que requiere. No todo lo emocionalmente significativo es espiritualmente correcto. No todo lo que parece consolar está alineado con la verdad de Dios. Cuando permitimos que algo material sustituya el espacio que corresponde a la presencia de Dios, estamos sembrando idolatría, aunque no lo llamemos así. Dios anhela sanar las heridas, consolar los corazones rotos, restaurar las emociones destruidas por la pérdida. Pero no lo hará si primero no le devolvemos el lugar central que le corresponde. No podemos pedir consuelo divino mientras dependemos de símbolos humanos. No podemos avanzar en el propósito mientras llevamos atado al cuello un recordatorio físico de lo que ya entregamos. La sanidad viene cuando soltamos. La paz llega cuando renunciamos. La restauración empieza cuando rompemos los lazos con lo que debió quedarse en el polvo. La vida no se honra fabricando reliquias. Se honra viviendo de tal manera que el legado de fe del que partió se prolongue en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestro testimonio. No fuimos llamados a inmortalizar cuerpos en metales preciosos, sino a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque no hay anillo, ni colgante, ni urna que pueda contener lo que solo Dios puede restaurar. Y si de verdad queremos sanar, debemos volver al altar, no a la joyería, a la palabra, no al objeto, al espíritu, no al recuerdo material. En la jornada espiritual del ser humano hay momentos donde el alma se encuentra en una encrucijada silenciosa, avanzar o quedarse detenida en lo que ya fue. La muerte de un ser querido suele convertirse en una de esas encrucijadas. Y aunque el tiempo no se detiene, hay corazones que se congelan internamente al no saber cómo dar el paso hacia la sanidad. Manipular las cenizas sin guía espiritual clara, sin discernimiento y sin dirección bíblica puede convertirse en una de las decisiones que más obstaculicen ese proceso de cierre. No porque las cenizas en sí tengan poder, sino por lo que representan emocional y espiritualmente cuando se les otorga un valor que Dios nunca quiso que tuvieran. La Escritura no deja al hombre a merced de sus impulsos cuando se trata de lo sagrado. Todo lo que ha sido marcado por la mano de Dios debe tratarse con un profundo sentido de reverencia. El cuerpo humano, desde su formación hasta su retorno al polvo, nunca fue considerado un objeto común. Génesis 3:19 establece un principio eterno. Polvo eres y al polvo volverás. Esa sentencia no es solo una declaración de la fragilidad humana, sino una señal divina de que el cuerpo pertenece a la tierra una vez que la vida ha regresado a Dios. Por tanto, retenerlo, manipularlo, transformarlo o redirigir su destino sin la guía del Creador puede generar un desajuste espiritual, una interferencia invisible en el ciclo que Él mismo ha establecido. Cuando se interrumpe ese orden con actos que nacen más del sentimiento que de la obediencia, el alma no encuentra el consuelo que busca. Se mantiene abierta una herida que debió empezar a sanar. Se transforma el duelo en una cadena invisible que conecta a la persona viva con lo que ya no está. Y esa conexión, por más noble que parezca, puede convertirse en una fuente constante de confusión emocional y estancamiento espiritual. Dios no diseñó la muerte como un punto final de apego, sino como una transición hacia lo eterno.
Por eso, cuando no se permite que el cuerpo regrese al polvo en descanso, se impide que el alma viva en libertad. La costumbre de conservar, trasladar o manipular las cenizas sin dirección espiritual puede comenzar como una expresión de homenaje, pero termina alterando el espacio emocional donde la sanidad debería tener lugar. El corazón no fue diseñado para retener lo que ya debe ser entregado. Y cuando en lugar de entregar se decide preservar, se extiende el dolor innecesariamente. Salmos 34, 18. Nos recuerda que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sin embargo, esa cercanía solo puede manifestarse plenamente cuando se suelta lo que ha dejado de pertenecer a este plano. El quebranto atrae a Dios, pero el apego puede levantar muros entre su consuelo y el alma. En la cultura hebrea, sepultar a los muertos era un acto sagrado, no solo porque cerraba el ciclo físico, sino porque abría el espacio para que la familia pudiera consagrarse nuevamente a la vida. No hay registro bíblico de personas que mantuvieran los restos de los suyos cerca como parte del proceso de duelo. Al contrario, las Escrituras muestran que cada acto de sepultura era un paso hacia el cumplimiento del ciclo natural establecido por Dios. Abraham sepultó a Sara en una tumba comprada con ese único propósito. Jacob fue enterrado con sus padres y José hizo que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida para no quedar en Egipto. Todos estos actos reflejan una comprensión espiritual profunda. Los restos pertenecen a la tierra, no al entorno cotidiano de los vivos. El alma necesita entender que la despedida no es traición, que el cierre no es olvido y que soltar no es falta de amor. Es justamente en el acto de soltar donde se encuentra la obediencia que trae libertad. Cuando se manipulan las cenizas según criterios humanos, se corre el riesgo de perpetuar la pérdida como una presencia constante. Se convierte lo que debió ser memoria en una influencia continua que pesa sobre los días. No hay ligereza cuando el corazón vive rodeado de lo que representa ausencia. Solo el Espíritu Santo puede llenar ese vacío, pero para hacerlo necesita que el lugar esté disponible. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para dejar de llorar, un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Si no permitimos que ese ciclo se complete, si estiramos el tiempo del duelo más allá de lo que Dios ha determinado, corremos el riesgo de perder la bendición que llega al aceptar sus tiempos. No se trata de acelerar el proceso emocional, sino de no estorbar el proceso espiritual. Cada acto que realizamos con los restos de un ser amado debe pasar primero por la lámpara de la palabra, no por el filtro de la costumbre o del sentimiento. Cuando manipulamos lo que ya debe descansar, también alteramos lo que Dios quiere renovar. Es como tratar de edificar sobre ruinas que no han sido limpiadas. No se puede construir una nueva etapa sobre una memoria que aún ocupa el lugar central. El Señor no desea que olvidemos, pero sí que dejemos en sus manos lo que solo Él puede cuidar. Salmo 116, 15 dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Si es estimada para Él, también debe ser entregada a Él en totalidad, sin retener partes, sin redirigir propósitos, sin crear ataduras innecesarias. En el reino de Dios, los actos exteriores tienen consecuencias interiores. Lo que parece simbólico puede tener un peso espiritual real. Lo que parece un detalle puede transformarse en una piedra de tropiezo si no está alineado con la voluntad del cielo.
Por eso es crucial discernir, orar y someter cada decisión al consejo divino. No todo lo que brinda consuelo inmediato edifica a largo plazo. No todo lo que nos conecta emocionalmente trae sanidad. Y no todo lo que honra al ser querido honra también a Dios. Cerrar un ciclo no es ignorar el pasado, es sellarlo bajo el pacto eterno de confianza. Es reconocer que Dios es Señor de la vida y de la muerte y que su plan trasciende nuestra comprensión limitada. Cuando soltamos las cenizas al destino que el Señor ha dispuesto, no perdemos a quien amamos. Lo entregamos al cuidado de aquel que es justo, fiel y eterno. Y en ese acto de entrega se activa la paz que sobrepasa todo entendimiento. El llamado de Dios siempre ha sido hacia la vida, hacia el movimiento, hacia el propósito. Nunca hacia el estancamiento emocional ni la permanencia en lo que ya terminó. Una de las frases más impactantes que Jesús pronunció a quienes deseaban seguirle fue: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. No fue una invitación a la indiferencia, sino una exhortación a no permitir que lo que pertenece al pasado determine la dirección del presente. Aferrarse a las cenizas de alguien que ha partido, ya sea en un lugar, en un objeto o en la memoria constante, puede convertirse en una forma sutil de negarse a vivir la plenitud del llamado. La fe no niega el amor que existió, pero lo trasciende. No ignora el dolor, pero lo somete a una esperanza más grande. El recuerdo no necesita tener una forma física para seguir vivo, porque lo que es sembrado en el corazón por medio de la verdad permanece en la eternidad. Jesús no instituyó un memorial físico de los muertos, sino una misión viva con los que quedaron. Cada uno de sus discípulos comprendió que el mensaje del reino requería mirar hacia adelante. El pasado podía ser honrado, pero no idolatrado, y mucho menos convertido en una excusa para frenar el avance del propósito. En Hebreos 12, 1-2 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aferrarse a las cenizas como símbolo constante de presencia es cargar con un peso que, aunque no sea pecado en sí, puede transformarse en un obstáculo espiritual. El alma no fue diseñada para vivir aferrada a lo que ya fue entregado a Dios. Fue creada para mirar al cielo, caminar con fe y sostenerse en la promesa de la resurrección. El mismo Jesús, después de resucitar, no se dejó retener. A María Magdalena le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Era un acto de amor, sí, pero también un llamado a soltar, porque quien ama de verdad aprende a confiar en lo eterno, no a depender de lo visible. El amor maduro no se aferra a lo que ya está en manos de Dios. Honra la vida del que partió caminando con mayor determinación, con mayor fe y con un corazón enfocado en lo que está por venir. Recordar no es construir un altar, es vivir con propósito. No es sostener cenizas, es sostener la fe. Dios no habita en las urnas ni se manifiesta en los restos. Habita en el corazón que decide seguir adelante con obediencia. En el alma que suelta lo que ya no le pertenece y confía en que la vida eterna es más real que cualquier objeto. Ahí es donde empieza la verdadera sanidad. La muerte no es el final de la historia, sino la puerta que conduce a la eternidad, donde cada alma se presenta ante el Creador. Pero lo que hagamos en la tierra con lo que queda, también habla de lo que creemos sobre lo que viene. Las cenizas de un ser querido no son un punto de conexión
entre dos mundos. No son un puente hacia lo espiritual ni una fuente de consuelo legítimo. Son el recordatorio de que lo visible se desgasta, que lo material tiene un límite y que solo lo eterno permanece. Por eso, más que decidir dónde colocar las cenizas, Dios te invita a decidir dónde colocar tu esperanza. Este no es un llamado a la indiferencia ni a la frialdad emocional, es un llamado a rendir todo, incluso el dolor, al único que puede convertir la pérdida en propósito. Porque no se trata solo de qué hacer con los restos, sino de cómo seguir con la vida. No de cómo conservar lo que se fue, sino de cómo despertar lo que aún tiene que florecer en ti. Cada decisión que tomes después de una pérdida tiene el poder de alinear tu vida con el cielo o de atarte a una tierra que ya no ofrece respuestas. La verdadera honra a los que han partido no está en lo que conservamos, sino en lo que transformamos. No está en las urnas, ni en los objetos, ni en los rituales modernos. Está en vivir con propósito, en caminar con una fe que mira hacia adelante, en obedecer al Dios que lo dio todo, incluso a su Hijo, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Hoy puedes soltar con libertad, sabiendo que lo que entregas no se pierde, sino que se siembra en el tiempo eterno de Dios. Y lo que Él guarda nadie lo arrebata.